Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí para hablar de un tema mm, complejo que es autismo y vejez. ¿Y por qué? Pues porque no hay duda que los niños de hoy serán los adultos de mañana y que obviamente van a envejecer. Pero, ¿qué sabemos realmente del autismo en la vejez? Pero para hablar de vejez y que se pueda entender, tengo que hacer un muy breve recorrido por la vida de la persona. Aunque hay bastante información sobre autismo en la edad adulta, casi todo se centra en los grados 2 y 3, es decir, con altas o muy altas necesidades de apoyo. No hay tanta información ya sobre el grado 1 o lo que antiguamente era el síndrome de Asperger, ¿ok? Pero incluso la información que tenemos sobre el grado 1 y el grado 2 tampoco es demasiado buena y la del grado 3 al final es un aspecto de medicalización, ¿ok? Voy a intentar abordar las realidades más significativas de lo relacionado al paso de la vida adulta a la vejez y cómo estas realidades vienen en muchas ocasiones ligadas al proceso vital de la persona. Y alguien me pregunta, ¿por qué me interesé por este tema, ¿no? Del autismo y la vejez? Pues por mi padre. Y es que estuve 4 años cuidando de mi padre y la verdad es que me dio grandes, grandes aprendizajes, ¿no? Hubo mucho conocimiento que yo no tenía y que, bueno, pues aprendí a las bravas, que suele ser una forma no demasiado buena de aprender, pero bueno, por eso voy a intentar que algunas de las cosas que yo aprendí, pues bueno, pues les sean de utilidad a otras personas. Y como siempre, yo digo, reconociendo la ignorancia. Siempre que enseñes, se enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. ¿Y por qué? Porque lo que yo diga, primero, porque no tiene por qué ser obligatoriamente cierto, yo puedo estar equivocado, o incluso lo que yo diga hoy puede no ser cierto mañana, o lo que yo diga hoy no tiene por qué encajar exactamente con su realidad. ¿Ok? Entonces, la historia no es resolverle dudas, sino generarle nuevas preguntas, que de eso va todo esto, ¿no? De hacernos reflexionar y pensar un poco. Y lo primero es un poco entender los grados, ¿no? Las necesidades de apoyo, el autismo profundo, las habilidades y poner un poco en contexto y cómo estas necesidades pueden variar o no a lo largo de la vida de la persona. Porque esto cambia, las situaciones son absolutamente distintas, no tiene absolutamente nada que ver una persona con autismo en grado 3 con una persona con autismo en grado 1. Yo siempre lo digo como si fueran cosas totalmente distintas porque a nivel de necesidades, etcétera, no tiene nada que ver. Son cosas muy, muy diferentes. Y lo primero es el diagnóstico, ¿no? Diagnósticos vendo que para mí no tengo. Este es un tema que últimamente está muy, muy de relevancia, ¿ok? Y aunque el diagnóstico siempre ha sido algo muy complejo, no tenemos una prueba clínica para el diagnóstico. Hay varias ya, ¿no? Ya los últimos 48 meses han empezado ya a aparecer pruebas eh, que podemos decir que son prueba clínica, pero nos falta todavía un poquito de fortaleza, de tiempo y de combinarlas todas ellas para que en conjunto todas estas pruebas clínicas que hoy están apareciendo sean algo robusto, ¿no? Y desaparecerá el modelo diagnóstico que tenemos hoy, que es alguien haciendo preguntas y evaluando y viendo, etcétera, 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 ¿no? Un modelo más psicológico para irnos a un modelo de una prueba clínica. Y con la prueba clínica, pues ahí no fallas, ¿no? Pues es lo que suele suceder con el autismo sindrómico, ¿no? Te hacen un test de ADN genético, un estudio genético y te dicen, pues tiene esto. Oye, no fallan. Mientras que en la mayor parte del espectro, pues, en fin. Y es complicado, ¿no? Pero es que además la discapacidad intelectual, el autismo grado 3, el autismo sindrómico, X frágil, IDIC-15, síndrome de Rett, Phelan-McDermid, Landau-Kleffner, discapacidad intelectual profunda, el epilepsia rosa, la esclerosis tuberosa, otros diagnósticos, ¿no? Estos que producen conductas autísticas severas, ¿no? Que son el famoso grado 3, que yo siempre digo, pues lo puedes llamar autismo grado 3 o esclerosis tuberosa con conductas autísticas, ¿no? O discapacidad intelectual profunda con conductas autísticas. Me da igual, el uno que el otro, eso es el grado 3, básicamente, ¿no? Por eso digo, es la parte más fácil de diagnosticar, porque es una prueba normalmente genética. Luego tienes el diagnóstico dual, de síndrome de Down y autismo, que ojo, para tenerlo debes de cumplir 17 ítems diagnósticos para entrar en ese diagnóstico dual, cosa que no sucede en otros síndromes, ¿no? O alteraciones conocidas que entran dentro del autismo, ¿no? Y luego tenemos el problema de los dogmas, ¿no? Y ojo a los dogmas, porque hoy en día
Si ya en grado 2 hay un montón de errores diagnósticos, en grado 1, o sea, puede ser lo que quieras. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, normalmente el diagnóstico de autismo se suele, voy a centrarme ahora en grado 2, ¿ok? El diagnóstico de autismo se suele validar alrededor de los 6 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño tenía un trastorno específico del lenguaje y no tenía autismo, ¿ok? Muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque los solapamientos son muy grandes y diferenciar uno del otro con 3 años es complicado, ¿ok? A partir de los 5 o 6 años ya no. Luego en grado 1 lo raro será que te lo diagnostiquen antes, ¿no? Pero es que en grado 1 lo normal es que empiecen a verlos a partir de los 6 años, ¿no? Que es cuando ya todo es muy, muy evidente, esas diferencias, ¿no? ¿Ok? Y claro, esto nos lleva al problema de los diagnósticos equivocados o a los diagnósticos de conveniencia. Y esto se ve sobre todo en lugares donde, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo tiene autismo, por si no tienes autismo no tienes derecho a nada, ¿no? Esto es el peligro de las leyes del autismo, ¿no? Entonces, a los niños les dan diagnóstico de autismo, aunque saben a ciencia cierta que tienen otra cosa, ¿ok? O el que, pues, no tiene ni puñetera idea y le da diagnósticos a tutiplén. Y luego tienes la problemática del diagnóstico en adultos, que claro, el que ha diagnosticado niños no tiene ni puñetera idea del tema del autismo en adultos, que suele ser normalmente grado 1 y es bastante más complejo. Pero como ahora está de moda y todo es autismo, pues tienes un problema de que al final el autismo es un club social al que accedes porque te dan un diagnóstico, no porque sea de verdad. Y eso te desvirtúa mucho el autismo en la edad adulta y se pueden deformar las verdaderas necesidades de las personas. Por eso es importante que haya un buen diagnóstico, porque las personas lo merecen. O sea, yo estoy viendo en la actualidad como adultos que reciben un diagnóstico de autismo que tienen otra cosa y adultos que tienen autismo y reciben otro diagnóstico. Con lo cual digo, wow. Y eso es un problema, porque la atención que merecen no se les da. Y no es lo mismo que tengas un trastorno de la personalidad a tener autismo. Son cosas distintas. ¿Ok? Por eso es muy importante trabajar con el tema del diagnóstico desde el minuto cero. Y luego tenemos todas las alegrías, ¿no? Que venimos un poco de ver el tema de la edad y nos encontramos con las comorbilidades, arritmia, epilepsia, TOC, depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que investigaciones han demostrado que las personas con autismo en promedio, ¿ok? Tienen una menor esperanza de vida que las personas sin autismo. En promedio, ¿eh? No significa que alguien con autismo no pueda cumplir 100 años, ¿vale? Pero la probabilidad de que cumpla 100 años es más baja que en la población en general. Y esto pues, puede ser, pues se puede ligar a varias cuestiones. Por ejemplo, condiciones crónicas de salud. Sabemos que hay estudios previos, han demostrado que las personas en el espectro tienen un mayor riesgo de una variedad de condiciones de salud, pero que no sabemos qué otras cosas pueden estar impulsando estos riesgos mayores, ¿no? Por lo tanto, una mejor comprensión de la salud física de los adultos puede ayudarnos a mejorar tanto su calidad como la duración de su vida. ¿Okay? Sabemos que la esperanza de vida, por ejemplo, en personas polimedicadas, se reduce entre 10 y 15 años, que eso es muchísimo. En el grado 1, por ejemplo, la reducción de la esperanza de vida se relaciona con los hábitos de vida, tabaquismo, consumo de alcohol, fármacos, nuevamente volvemos a la polimedicación, el riesgo de autismo, recuérdense que es 10 veces de autismo, el riesgo de suicidio, que es 10 veces superior que la población en general, eh, los desórdenes de la alimentación, que suelen afectarles de por vida, porque nadie sabe que los tienen, ¿ok? Y hay gente que hasta lo niega, no, porque no tiene ninguno, no, lo que pasa no es que no tenga, es que tú no sabes que eso existe, ¿no? Pero a su vez debemos de sumar las comorbilidades típicas en el autismo. La epilepsia, por ejemplo, las arritmias cardíacas, con una muy alta prevalencia también de diabetes. Es decir, todo ese tipo de aspectos que condicionan la esperanza de vida. La depresión, por ejemplo, te va a llevar al suicidio. Y luego, muy importante, el síndrome del neuroléptico maligno, asociado al uso de psicofármacos. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Luego hay un aspecto que son las arritmias del autismo. Y esto es un desorden disautonómico ligado a problemas cardíacos y a las arritmias, que es un indicador clínico fuertemente asociado al autismo. Este problema de disautonomía o de disfunción autonómica, que provoca un funcionamiento inadecuado del sistema nervioso autónomo vegetativo, desemboca en múltiples problemas, desde aspectos puramente digestivos a cardíacos.
Y en el autismo encontramos que la rama simpática está sobreactivada, mientras que la parasimpática está hipoactivada. Y esto genera, paradójicamente, un ritmo cardíaco regular, extraordinariamente regular. Me explico. Por ejemplo, a una persona de desarrollo típico que tenga un ritmo cardíaco de, pongamos por ejemplo, 60 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, dice, bueno, pues tiene una por segundo. Pero esto no va a ser exacto. A veces serán 59, a veces serán 60, a veces serán 61. Es decir, habrá pequeñas diferencias que a veces serán centésimas de segundo, ¿no? Pero que están ahí y se pueden ver en un estudio intenso. Sin embargo, el autismo no se da. O sea, el autismo son como un reloj suizo. Es decir, si son 60, son 60 exactas. O sea, la precisión es absoluta. Y, curiosamente, esto predispone a las arritmias cardíacas. Según los datos que tenemos en la actualidad, solo en Estados Unidos se estima que alrededor de 2.000 personas con autismo mueren al año por culpa de esas arritmias. O sea, 2.000 personas mueren anualmente por un aspecto único y conocido y que casi nadie aborda, ¿no? Y es un factor de riesgo muy importante para las personas con autismo, pero no con 5 años. Con 5 años no, cuando tienen más de 50 o 60 años. Claro, como hay tan pocos con esas edades, porque esto es relativamente nuevo, aunque ha existido siempre, pero bueno, nos caímos del guindo a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que este problema de las arritmias no está ni valorado ni atendido. Y lo complicado es que en una evaluación, a lo mejor solo con electrocardiograma no va a salir todo, así que habrá que hacer una combinación con una manometría, evaluación disautonómica, etcétera. Eso, los especialistas a los que deben de ustedes acudir deben de darles esta información para que hagan un estudio importante. Pero no porque el niño tiene 8 años, ahí no va a salir nada, está sanísimo. ¿Okay? Ya estamos hablando de una edad adulta. ¿Okay? Esa que ya a partir de la que cuando te levantas por la mañana te duelen todos los huesos. ¿Okay? Y claro, la pregunta es, ¿tienen menor esperanza de vida? La verdad es que en promedio, sí. La esperanza de vida de las personas con autismo en promedio es más corta que la de la población en general. Y digo en promedio, e insisto, porque luego, no, es que mi primo tiene 236 años. Ya, pero tu primo, ¿ok? Pero a lo mejor la mayoría de la población no. Y esto es importante, porque a veces nos quedamos en el único caso. Y esto de la esperanza de vida, claro, hay muchos factores relacionados, ¿no? Por ejemplo, las comorbilidades, ¿no? Que hemos hablado, la epilepsia, por ejemplo, te puede reducir la esperanza de vida. Los aspectos ligados a las arritmias, estos son factores de salud. O la polimedicación, que como hemos dicho, te va a reducir de 10 a 15 años. O tu calidad de vida, porque tu vida es horrible y tomas la vía del suicidio. Acuérdense, en la población de grado 1 con autismo, las probabilidades de suicidarse son 10 veces superiores. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Y se suicidan porque les da por ahí? No, se suicidan porque su vida es horrible. Horrible. Nadie se suicida porque, uy, hoy me viene mal estar vivo, mejor me mato. No, esto es un tema muy serio y es por un tema de la horrible calidad de vida que tienen. Envejecimiento cognitivo. Aquí empiezan ya las cosas así más intensas. A ver, en marzo del 2023 se publicó el que hasta la fecha es el estudio longitudinal más extenso relacionado con el envejecimiento cognitivo y el autismo. Lo tienen en Autismo Diario publicado. ¿Ok? ¿Y cuáles son las conclusiones? Que en base a los conocimientos actuales, las personas con diagnóstico de autismo sin discapacidad intelectual, ni epilepsia, ni otras comorbilidades que pueden afectar a nivel neurológico y que no hayan estado polimedicadas, no presentan diferencias en envejecimiento cognitivo en comparación a las personas con desarrollo típico. O eso es lo que creen los investigadores. Porque sí hay diferencias entre el envejecimiento cognitivo de las personas con autismo y sin autismo. Ahora las veremos, ¿ok? Y también hay que tener en cuenta que hasta hace, no sé, no tanto, hace 40 o 50 años la atención al autismo era un abordaje médico, medicalizado, diría yo, ¿no? Y la polimedicación genera efectos indeseables, tanto a nivel cognitivo como de salud. ¿Ok? Acuérdense de lo que hemos hablado del síndrome neuroléptico maligno y un término que hoy en día está haciendo muy famoso dentro de los equipos clínicos que atienden a personas en el espectro del autismo es la deprescripción. ¿Ok? Se lo repito, deprescripción. ¿Qué significa? Lo contrario a prescripción. Es decir,
vamos a retirar fármacos, ¿ok? Y el especialista médico va a tomar la tarea de ir quitándole fármacos porque muchos sencillamente no van a funcionar, ¿no? En fin, es decir, que las personas que sí han tenido estas situaciones complejas de vida, polimedicación, comorbilidades, etcétera, no solo tienen una menor esperanza de vida, sino que el deterioro cognitivo que van a tener en comparación con la población general, ahí sí va a ser muy elevado. ¿Ok? Es decir, tenemos por un lado los de ese grado 1, ¿no? Que más o menos han funcionado y no hay grandes diferencias en el envejecimiento cognitivo, en teoría, ¿vale? Y luego están aquellos de grado 2, 3, donde sí hay una gran alteración, sí que hay un deterioro cognitivo mucho mayor que el de la población en general. ¿Ok? Y bien, llegamos a el envejecimiento activo. ¿Ok? Bien, ¿qué es esto del envejecimiento activo? La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Que, bueno, dicho así, queda bastante chulo, ¿ok? Pero esto lleva a una serie de cuestiones asociadas. Por ejemplo, el apoyo familiar. El apoyo familiar en la sociedad actual es algo que está lamentablemente desapareciendo. Por mil factores. No voy a entrar ahora a analizar eso porque tiene que ver con la sociedad moderna, ¿no? Es decir, hasta no hace tanto, pues las familias cuidaban de los mayores. Hoy en día esto pues ya no sucede, ¿ok? Entonces, lo que te encuentras es que cuando llegan a determinadas edades, en función de las necesidades de apoyo, pues vamos a ver ese modelo de residencial en muchos casos. Y bueno, todo esto tiene que ver un poco con la historia de vida. Por ejemplo, voy a centrarme en lo que yo he vivido, ¿ok? Y yo siempre digo que las personas tienen una historia de vida. Y en lo referido al autismo grado 1, síndrome de Asperger, o como le quieran ustedes llamar, son auténticos supervivientes. ¿Por qué? Porque eran aquellos que pasaron absolutamente desapercibidos, por eso ni existía, el autismo era otra cosa. Hasta hace 4 días, literalmente hablando, era otra cosa. Y nos encontramos con personas que han pasado toda su vida, que han llegado ya a la vejez, y hemos visto anteriormente en ese impresionante estudio longitudinal donde decía que no había diferencias en el envejecimiento cognitivo entre las personas con autismo grado 1 y la población en general. En teoría. La realidad nos dice que sí, sí hay. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo cosas que yo he visto, o sea, las he vivido y que con algunas pocas personas que he podido compartir esto, porque tampoco que haya demasiados, era curioso cómo era igual, da igual que estés en España, en Chile o en Botswana, los efectos son los mismos. Y es la pérdida de las estrategias compensatorias. Me explico. Por ejemplo, mi padre se balanceaba, o sea, necesitaba balancearse para regularse. Tenía una necesidad de anticipación exagerada. Pongo un ejemplo. Imaginaros que mañana a las 10 de la mañana tenemos visita en el médico. ¿Ok? Y le dices, acuérdate que mañana a las 10 tenemos visita en el médico. Perfecto, hasta ahí ningún problema. Al otro día a las 8 de la mañana estaba listo para irse. Y tú, son las 8. Ya, pero hay que irse al médico. Ya, pero que son las 8. Faltan 2 horas. Que llegamos en 10 minutos, que está aquí al lado. Y ya empieza una ansiedad desbordante. Porque vamos a llegar tarde, no sé qué, vamos, digo, pero que faltan 2 horas. Y ya lo tienes con una ansiedad y un nerviosismo mirando el reloj cada 10 minutos, como si, no sé, el tiempo fuera a ir más rápido. Claro, luego, si llegas demasiado pronto, como ya luego encima el médico te suele atender más tarde, te dicen a las 10 y a lo mejor tienes suerte es a las 10, pero a veces es a las 10 y cuarto, a veces a las 10 y media o a las 11 menos cuarto. Lo cual, si además no le atienden a la hora exacta, eso desemboca en otro proceso de ansiedad, de mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, tú decías, ¿cómo gestiono esta ansiedad desbordada, no? Porque es una ansiedad brutal. Bueno, pues lo que hacía era no decírselo. Y entonces a las 8 de la mañana desayunas tranquilamente, y a las 9 le dices, dentro de 1 hora tenemos que irnos al médico, así que vamos con tiempo. Y así tienes mínimo media hora, pues vístete, apáñate, ponte tu ropa, no sé cuántos, con tranquilidad, y llegas con esa tranquilidad a la cita, en este caso cita médica, ¿no? Luego, los duelos. Si ya esos duelos por las pérdidas, ¿no? Son complicados.
todavía se hacen mucho más difíciles, ¿no? Si el camuflaje muy usado, ¿no?, en las personas en grado 1, ¿no? Bueno, el camuflaje lo usa todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que de una forma o de otra. Pero sabemos que en el autismo el camuflaje tiende a fracasar, ¿ok? Eso es una de las características del camuflaje en el autismo grado 1. Siempre fracasa. Tardarás más o tardarás menos, porque llega un momento en que hay una situación no almacenada, archivada o preparada y ¡puf!, no tenías guión para esa situación. Bien, camuflaje ahora no fracasa. ¿Por qué? Porque desaparece. Lo cual te lleva a situaciones que en algunas ocasiones pueden ser más o menos embarazosas, pero que si te lo tomas con sentido del humor, bueno, puede ser bastante divertido. Algún día contaré mis anécdotas para, bueno, en aquel momento al principio no eran muy divertidas, luego ya sí, yo ya me lo tomé con muchísimo humor, pero bueno, me veía en unas situaciones a veces bastante comprometidas. Y todo eso además genera unas manifestaciones conductuales. La rigidez en las rutinas, todos los traumas que la persona ha tenido a lo largo de su vida y que de una forma o de otra estaban controlados, ese control desaparece. Se vuelve todo muy transparente, muy complicado en algunas ocasiones de gestionar. Hay que tener paciencia. Claro, si más o menos sabes por dónde van los tiros, ahí lo puedes organizar y bueno, puede ser bastante interesante, ¿no? Luego incluso los problemas de alimentación, vuelven a aparecer otra vez todos. Es decir, las manías, en fin. Es decir, todo aquello que habían conseguido compensar desaparece. Entonces, y eso está ligado al envejecimiento cognitivo. Entonces, ¿cómo trabajar de forma correcta para que su envejecimiento activo, tal y como nos dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que sea el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen? Bueno, pues está complicado, está complicado. Esto teniéndolos contigo. Imaginaros cuando estas personas están en un sistema residencial. Complicadísimo. ¿Cómo llegamos hasta aquí, no? Pues hombre, esta pregunta tiene tantas respuestas como personas. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo. Ahora, lo que está claro es que siempre han sido caminos con muchas dificultades, tanto para hombres como para mujeres. Si el paso a la vida adulta es un desafío muy complejo, Si luego ya nos vamos a otros grados, la infantilización de muchos de ellos, que te ves al hombre con 20 años que su mamá, que tiene 45 o 50, que lo sigue viendo como un bebé, como su niño, que tiene 20 años, o sea, y le pone Peppa Pig. A ver, con 20 años no está para Peppa Pig, está para Josefa la Marrana. O sea, no sé, dejar de infantilizarlos, porque va a llegar un momento en que tú no vas a estar y lo van a saltar a otro sistema donde esa infantilización no le va a ir bien. Tenéis que tener en cuenta que la vida cronológica debe ir acorde a la vida real, por mucho que su maduración emocional sea distinta. O sea, no los infantilicéis. Y luego hay que tener en cuenta todas esas experiencias traumatizantes y cómo van a generar efectos en sus conductas. Y esto se va a amplificar. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Y es que este es un largo camino para la persona, pero también para su familia. Y el agotamiento pasa factura. Y recordar, siempre lo digo, la desesperación hace siempre malos negocios. ¿Y por qué? Porque esto no es una cuestión de amor. El amor no resuelve las conductas problemáticas, no resuelve las crisis, no resuelve las agresiones. Es una cuestión de formación. Me explico. Y me da igual aquí el grado, ¿eh? O sea, del 1 al 3, el que queráis. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda bien. Imaginaos que en vez de tener un hijo con autismo tenéis un niño con sordera profunda al cual no se le puede poner un implante coclear. ¿Ok? Como no se le puede poner un implante coclear, pues hay que enseñarle lengua de signos porque el niño no oye. Perfecto. Y el niño pues ya tiene sus 3, 4 años, lo llevamos a esa escuela donde le van a dar toda esa capacitación, ¿ok? Y el niño va a aprender lengua de signos, se va a comunicar y a expresar, va a llegar al colegio, en el colegio va a tener una maestra allí que imparte las clases y a su lado va a tener el intérprete de lengua de signos, pues para que el niño
sigue la clase y el niño es perfecto. Y cuando el niño tiene 10 años, vosotros salís a quejaros amargamente de que el gobierno, que son unos canallas, no quiere poneros un traductor de lengua de signos en casa, porque si no, no podéis comunicaros con vuestro hijo, porque no lo entendéis, porque no sabéis lengua de signos. Ok. Y alguno me dirá, no digas tonterías, Daniel, o sea, perdona, lo lógico es que tú hayas aprendido lengua de signos también. Lógico, que es lo que hacen todas las familias que tienen hijos con esta situación de sordera. Aprenden lengua de signos. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Vale, volvemos al autismo. Tu hijo, que tiene, no sé, 18 años, con lo cual tienes unos líos del demonio, unos líos enormes, y te quejas amargamente de que no eres capaz de resolver nada de todo eso. Y entonces yo te pregunto, a ver, ¿cuál es tu mayor problema? No, la comunicación es horrible. Vale. ¿Desde cuándo tienes el diagnóstico de tu hijo? No, no, se lo dieron a los 2 años. Es decir, llevas 16 años sabiendo que tu hijo tiene autismo. Sí, efectivamente. Y en 16 años no has aprendido. ¿No has aprendido a usar los apoyos visuales como sistema de comunicación? 16 años has podido estudiar medicina, hacerte neurocirujana o neurocirujano, me da igual. Te has podido hacer astronauta. Has podido estudiar física y ganar el premio Nobel de física. O sea, has tenido 14 años. O sea, no has podido aprender en todo ese tiempo lengua de signos. No, es que. Y entramos en el síndrome del esque. Los esqueísmos, que son justificaciones para eludir nuestra responsabilidad, porque es tu responsabilidad haberte formado. Porque si no, no estarías cuando tu hijo tiene 16 años pidiendo agua por señas, porque no te aclaras con nada. Entonces, no, es que yo soy quien más conoce a mi hijo. Ya, sí, no, sí, que lo conoces, sí, pero que no lo sabes gestionar también está claro, porque si no, no estarías pidiendo agua por señas. Formaros es obligatorio. Y ojo, porque cuando estamos hablando ya de casos severos, la cosa es mucho más complicada. Y la falta de medios es abrumadora, porque en Hispanoamérica, bueno, pero es que en España cuando cumplen 21 se han curado. Es lo mismo que pasa que cuando llegan a los 6 años, que también se han curado porque les dejan de dar atención temprana, ¿no? Es decir, hay unos hitos de los sistemas públicos de ayudas y de apoyo que desaparecen con determinada edad, ¿no? Bueno, pues esto donde las hay, en donde no las hay, tela. Así que prepararos porque es un camino largo y complicado. Y os tenéis que preparar hoy, no mañana, hoy. Es más, marcharos ya y poneros a estudiar. No sigáis viendo el resto. O sea, es importantísimo que aprendáis. Porque si no, os va a pasar lo del niño que habla lengua de signos y no lo entendéis. Que es un ejemplo que todo el mundo va a decir, esto es absurdo. Bueno, pues os lo aplicáis, porque es importante. Y esto me lleva a la vida adulta. Por ello he empezado hablando de vejez, pero para entender la vejez debes entender el desarrollo vital de la persona. Los desafíos en la vida adulta, que varían según los grados o el impacto desde la infancia hasta la vejez, ¿ok? Y esos aprendizajes que muchas veces han sido inexistentes. Yo no me canso de ver muchachos y muchachas que tienen 16, 18, 20 años que no saben leer ni escribir, que son analfabetos, puros analfabetos. Y tampoco me canso de ver cómo hoy hay gente que ha decidido, no sé, se han tomado un acuario, se han venido arriba y han dicho, a ver si este muchacho o esta muchacha que tiene 18 años, que no sabe leer y escribir, a ver si somos capaces de enseñarle. Y, ¡oh, magia! Aprende. Por el amor de Dios, si ha aprendido con 18, podría haber aprendido, no sé, llamarme loco, con 6. ¿Y por qué no se hizo eso cuando el niño tenía 6 años? Pues porque lo suspendemos. Y si lo suspendimos con 6 años, imaginaos con 18. O sea, es brutal, es brutal. Pero esto en grados más severos. Es que si nos vamos a los grados más leves, los desafíos también es que no te los acabas. ¿Y por qué? Porque no hicimos nada antes y ahora nos quejamos y pretendemos culpar a otros de algo que es nuestra responsabilidad. Llegamos a la adolescencia, que es una época muy complicada. Y me da igual el grado. A ver, es muy habitual que en el espectro del autismo chicos y chicas tengan adolescencias tardías. Es decir, que lo que entre los 13 y 14 años aquello empieza a explotar, a ellos les explota a los 18. Y claro, tienen 16 años y todo su entorno, y esto sobre todo se ve en los grados menos afectados, o sea, grado 1 y la parte superior del grado 2, donde
ellos están pensando, no sé, en otra cosa, no voy a poner nombres, pero no sé, poner la cosa de vuestro hijo, mientras que el resto de muchachos y muchachas de su edad lo que están pensando es en ligar. Están pensando en lo que están pensando, lo que piensa todo el mundo cuando tiene, no sé, 15, 16 años, 14, no sé, ¿ok? O sea, si una niña de 15 años está pensando en sus 15, ¿no? Pero una niña con autismo no está pensando en eso, está pensando en otra cosa. Resultado, que se van separando mucho más los caminos y eso les afecta mucho a nivel emocional, porque empiezan a darse cuenta, del aislamiento en el que se encuentran. Eso también es muy duro. Es muy duro. Y luego, si tú te vas a otros chicos que estén un poquito más, con mayor nivel de afectación, también estamos manejando mal la adolescencia. Y luego lo pagamos, y muy caro. ¿Por qué? Porque se nos olvida que también van a tener un despertar a la sexualidad. Todos. ¿Y por qué? Porque es biológico. Ese despertar se va a dar sí o sí. Y como no hemos trabajado la sexualidad de forma adecuada y adaptada a las necesidades de nuestro hijo o hija, luego vamos a tener un problema de mil demonios. Que esto es para no dar una charla, esto es para hacer una conferencia de 8 horas. Cada uno de los temas, ¿no? Porque esto está yendo muy rápido, pero es lo que hay, no tenemos tiempo. Pero sí quiero que estos aspectos de la adolescencia y de los desafíos queden claro que no se abordan. No se abordan. Porque es que, claro, si cuando tu hijo tiene 20 años le vas a poner a Peppa Pig en vez de a Josefa la Cerda, es porque tú no abordaste los temas de sexualidad cuando tenía 14 años. Y ojo, que el abordar la sexualidad es importantísimo incluso para evitar los abusos sexuales que se dan, más de lo que nos creemos, en todo el espectro, desde los de grado 1 hasta los de grado 3. Ojo con todo esto, porque no lo abordamos. Y luego en la adolescencia es un momento donde muchos muchachos y muchachas que tenían un buen pronóstico, de repente pegan una caída enorme. Y otros que tenían muy mal pronóstico oye, y mejoran un montón. Y otros que sencillamente siguen en su línea. Todo esto es crónica de una muerte anunciada. Permitidme el recurso literario. Nadie nos avisó y nosotros no hicimos nada. Y ahí viene el típico refrán ese de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Presten atención a esas cosas. Presten atención, porque luego los problemas los pagan nuestros hijos. ¿Y la infancia? La infancia es el baile de terapias, que van de terapia en terapia y tiro por el que me toca. Niños que arrancan su jornada laboral, no sé, a las 7:30, a las 8 de la mañana, que los estás levantando de la cama, o a las 7, a veces hasta antes, si el colegio está lejos, y que acaban su jornada laboral a las 6 o a las 7 de la tarde, es decir, que tienen jornadas de 12 horas, porque después del colegio, que ha sido horrible para ellos en muchos casos, los llevamos al baile de terapia. Es hacer esto, hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño, claro, el niño llega, o la niña llegan reventados, reventados. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvidamos que tenemos un hijo. Y pensamos que lo que tenemos es un autismo. Y no tenéis un autismo en casa, tenéis un hijo. Y todo eso lo sumamos a la escuela. La escuela es un lugar horrible para los niños con autismo. Por mucho que me digan, no, porque no sé qué. No, sí, es un lugar horrible. Ah, pues mi niño va muy contento a la escuela. Espérate que tenga 13 años o 14. Verás cómo ya no va tan contento. No, pero es que sus compañeritos lo tratan muy bien y lo cuidan muy bien. Sí, sobre todo las niñas, porque es el muñequito que tienen. Pero cuando las niñas ya están pensando en perrear y en otras cosas, empieza a pasar lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Se ven abandonados. Trabajar desde el principio en la escuela es muy complicado. Es el lugar más estresante en la vida de un chaval con autismo. ¿Y por qué? Pues porque sus déficits, sus carencias, sus debilidades no se trabajan. No las podemos resolver. Y luego pasa por lo que pasa. Que el niño tiene 18 años y no sabemos comunicarnos con él. Y esto nos lleva también a las redes sociales. Redes sociales, sobre todo grado 1 y la parte alta del grado 2. Las redes sociales tienen cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero si ya nosotros no sabemos usarlas, de la marinera, el peligro que tiene el uso de las redes sociales, sobre todo en el grado 1 de autismo, es
tremendo. ¿Y por qué? Porque son personas altamente manipulables. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque es muy fácil manipularlas. Y pueden caer en situaciones muy delicadas. Mucho ojo a las redes sociales, que tampoco hacemos mucho caso, pero bueno. Y esto tiene efectos a largo plazo. Hemos visto cómo el proceso vital de la persona afecta de forma tenaz y persistente las dificultades de superar traumas, miedos, fobias, que les conducen a depresión, ansiedad, conductas obsesivas. Ojo, que las conductas obsesivas en muchas situaciones vienen dadas porque es una especie de estereotipia. Me explico. La persona que cuando se pone muy nerviosa o que está ansiosa o algo se dedica a hacer algo de forma obsesiva. ¿Y por qué? Porque eso le relaja, le calma, se apaga del mundo y se dedica a su no sé qué, su obsesión o su manía, y eso, pues ahí se queda relajado y tranquilo. Y entonces decimos, no, es que además tiene trastorno obsesivo compulsivo. No, lo que tiene es una mala atención, una ansiedad desbordada, una mala atención en general. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final acaban en la edad adulta y en la vejez con un no entiendo. Y el no entiendo se convierte en una especie de mantra que se repite continuamente. Y esto, claro, nos lleva ya a esas etapas finales que hablábamos un poco al principio, porque al desaparecer el apoyo familiar o reducirse o no ser tan poderoso, pues nos encontramos pues eso en el modelo residencial, que tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y que depende mucho de todo lo que hayamos trabajado anteriormente para la calidad de vida. Acordaros, gestionan mal los duelos. Sí se van a dar casos que les van a alegrar la vida, que también, ¿vale? Porque algún caso conozco de que han llegado a las residencias y han salido de la conducta gulag que sí tenían en su casa. Que también. Ojo, porque esto a nadie nos gusta que nos lo digan, pero yo lo he vivido, lo he visto. Chavales y chavalas ya con cierta edad, que al final los padres, por edad y por incapacidad manifiesta de cuidarlos, han llevado a sus hijos a, no sé, entidades especializadas, muy pocos, porque hay pocas, y además no es que sean caras, es que son recontracaras, y resulta que esos chicos o chicas, o ya hombres y mujeres, wow, les mejora la vida un montón. Paradojas de la vida, ¿no? Es un poco irónico todo esto. Pero bueno, luego está la solución holandesa, que tiene un artículo importante en Autismo Diario sobre el tema, que ojo, porque esto dentro de nada se va a convertir ya en una norma, que es el suicidio, o la eutanasia en este caso. ¿Ok? Vidas indignas de ser vividas, que era lo que decían los nazis en su programa Action T4. Pues esto está pasando hoy, ya. Que les aplican la eutanasia. En fin, horrible. Acuérdense, lo tienen Autismo Diario, pueden verificar el artículo y está basado en una experiencia real en Holanda, por eso yo le llamo la solución holandesa, aunque ya no solo pasa en Holanda, pasa en más países. Y bueno, el futuro. Lo primero, ¿nunca se han hecho la pregunta, seguro que sí, ¿qué será de mi hijo cuando yo muera? Nuevamente, perdonen que sea insistente, pero en Autismo Diario tenéis un artículo extensísimo y larguísimo que habla precisamente de cosas que hay que hacer para que cuando te mueras, tu hijo no se quede abandonado a la mano de Dios. Porque aquello de, no, sus hermanos lo cuidarán, mentira. Mentira. Primero porque no es su obligación. No es su obligación. No lo es, lo siento. Y habrá algunos hermanos o hermanas que sí lo harán y otros que no. Yo eso también lo he visto. De llegarme un muchacho, bueno, muchacho no, un hombre, tendría 20 y muchos, a decirme, he heredado un hermano. Yo, perdona, sí, porque sus padres lamentablemente habían fallecido en un accidente y él se veía con un hermano al que había heredado, porque a él lo tuvieron para que cuando ellos muriesen, los padres, cuidase de su hermano mayor. ¿Lo hizo? No, no lo hizo. Es más, no le tenía un gran aprecio. Ojo con esas cosas. No tengáis hijos pensando en que van a cuidar al hijo con discapacidad. Primero porque es súper egoísta y segundo porque la probabilidad de que no suceda es alta. ¿Que lo sabrá que sí? Sí. ¿Lo sabrá que no? También. Entonces, ¿qué quiero significar con todo esto? Que tenéis que empezar a trabajar sobre ese aspecto hoy y ahora. No solo para que tengáis la capacitación adecuada, no solo para que incluso esa capacitación os va a ayudar a saber si un profesional sabe o no sabe, que también, porque hay cada uno que madre mía, ¿no?
tenéis que empezar a trabajar hoy, porque antes de que haremos así, y tu hijo tiene 48 años y tú tienes 69. No estás para historias. Con 69 años no te puedes poner a organizar nada porque estás más para allá que para acá. Entonces, cuando todavía tienes fuerza y capacidad, tienes que empezar a organizarlo todo. Y por eso no solo es importante la importancia de los diagnósticos, sino las redes de apoyo que tú seas capaz de crear. Nadie va a venir a crearlo por ti. Nadie. Y a lo mejor dice, no, pero están haciendo una residencia monísima, que es estupendo. Sí, pero ¿quién tiene los 3.000 dólares al mes que vale un sitio de esos? ¿No? En fin, ahí lo dejo. Piensen que hay que estudiar y trabajar hoy. Y por eso siempre digo que atender a la vejez del futuro es la tarea que tenemos que ponernos en marcha hoy. Pensar que vuestros hijos serán adultos. Hay que crearles patrimonios protegidos, hay que crear mecanismos para que cuando vosotros no estéis, porque por ley de vida os vais a morir, sí o sí, esto es una obviedad, que todo el mundo lo tiene claro, pues hay que contender con ese momento que va a llegar y que hay que preparar hoy. No esperéis. Y bien, pues con esto acabo la intervención, que se suponía que era de 20 minutos, pero ha sido un poquito más. Bueno, no importa, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que el tema lo amerita, ¿no? Y bueno, podríamos hablar largo y tendido de cada una de las diapositivas que he intentado exponer hoy de una forma rápida y simple, pero bueno, y ojalá, como he dicho al principio, tengáis nuevas preguntas. No puedo resolveros dudas porque eso es muy difícil, ¿no? Cada uno tiene su duda personal, pero espero sí haberos generado nuevas preguntas. Y sobre todo, que os quede claro varias cosas. Formaros, estudiar, capacitaros y empezar a prepararos hoy para la vejez que llegará mañana. Muchas gracias.